Un cordial saludo para todos los estudiantes de este módulo Fundamentos Axiológicos en la Educación. Estamos entonces ya en la semana número 3, que tiene como título Los valores desde las principales teorías axiológicas. Nuevamente, soy el magíster en Psicología y Salud Mental, licenciado en Filosofía y Letras, Hernán Andrés Carmona Garzón. Vamos entonces a presentar el trabajo de esta semana. Nuestra meta es reconocer los fundamentos y las diferencias teóricas existentes entre las teorías subjetivistas y las teorías objetivistas de los valores. Durante esta semana se reconocerán los fundamentos y las diferencias teóricas que existen entre las teorías subjetivistas y las teorías objetivistas en el estudio de las principales teorías axiológicas. Estudiaremos las características, clasificación de los valores, a la vez la postura del subjetivismo y objetivismo axiológico. Vamos a trabajar, o mejor, a fortalecer 3 competencias. Vamos a reconocer la importancia de la educación en valores aplicable en una sociedad democrática. Vamos a emplear estrategias adecuadas para la incorporación permanente de virtudes cívicas y valores democráticos orientados a una efectiva participación social. Y por último vamos a valorar la importancia de su participación en la elevación de la calidad de la educación y de su pertinencia social. Vamos entonces a realizar 3 actividades durante esta semana. La primera es elaborar unas diapositivas sobre las principales teorías axiológicas. Vamos a tener presente que para la elaboración de estas diapositivas vamos a trabajar 8 como mínimo, máximo 10 diapositivas, teniendo presente las siguientes indicaciones. Trabajar en la aplicación PowerPoint, ¿sí? Vamos a emplear la letra Calibri número 22. La primera diapositiva que sea una portada donde aparezca obviamente su nombre, el título que le va a dar al trabajo y el nombre de nuestro curso. Y la última diapositiva que sea para esa parte referencial, ¿sí? la referencia bibliográfica, en la cual nosotros vamos a colocar de dónde extraímos, dónde investigamos la información, textos, videos, PDFs, entre otros. Tener presente las lecturas de la semana y el video para la realización de estas diapositivas. Vamos a darle un valor máximo de 15 puntos a este trabajo. Nuevamente participamos en el foro de la semana, que tiene como título La escala de valores en la contemporaneidad. Responder entonces el interrogante planteado con base en las lecturas y el video propuesto. ¿Sí? Habrán otros elementos que ustedes pueden emplear para dar soporte a su participación en el foro. En lo posible no sobrepasar las 15 líneas. Vamos entonces a darle un valor máximo de 15 puntos a esta participación en el foro. Y por último vamos a tener un cuestionario. ¿Sí? Este cuestionario tiene por título Principales teorías axiológicas. El cuestionario tendrá 10 preguntas. El documento de estudio serán los valores desde las principales teorías axiológicas. Tendrá una duración de 30 minutos, 3 minutos por pregunta, 3 minutos por respuesta. Vamos a darle un valor máximo de 5 puntos a esta actividad. Muy bien, vamos entonces a comenzar a profundizar un poco sobre el tema de la axiología, ¿sí? Las teorías axiológicas. La ética proviene de una importante corriente que se llama axiología, ¿sí? Es de carácter importante reconocer dentro de nuestro estudio sobre los fundamentos axiológicos que el principal exponente o el principal autor de esta corriente axiológica es Max Scheler, ¿sí? Ustedes pueden observar ahí la fotografía del autor, del pensador, ¿sí? Que trabaja la ética material de los valores, ¿sí?
Entonces, miremos acá cómo Max Scheler le da una postura a los valores en el diálogo, ¿sí?, social. Los valores son para Max Scheler naturalmente distintos de los bienes, ¿sí?, ya que consideramos los bienes como cosas valiosas, mientras que los valores se definen como cualidades axiológicas, que constituyen un dominio propio de los objetos y no de los objetos mismos, ¿sí? Ahora más adelante en esta presentación abordaremos el tema que propone Max Scheler para trabajar los valores. Estos objetos se sitúan en niveles sobre los cuales es posible establecer un orden, una jerarquía de los valores a través de las cuales podemos identificarlos, pero sobre todo preferir unos valores por encima de otros. Entonces Scheler es el principal pensador, el principal exponente sobre el estudio de los valores. Es más, conocemos a Max Scheler como el padre de la axiología, ¿sí? El criterio de lo moral es la realización de los valores, afirma Max Scheler, ¿sí?, como lo moral es la realización de cada uno de los valores. Por eso también ahora vamos a mirar esas características de los valores dentro del criterio de lo moral. La escala de valores religiosos, intelectuales, estéticos, útiles y vitales y sensibles es la escala que propone Max Scheler para poder hablar de una axiología social. Tenemos entonces dos corrientes, dos teorías axiológicas, que es la subjetividad o el subjetivismo versus objetivismo o objetivismo. Vamos a mirar aquí un poco las características de los valores, ¿sí? La humanidad ha adoptado criterios a partir de los cuales se establece la categoría o la jerarquía de los valores. Miremos un poco a través de la historia que el valor ha cobrado sentido a nivel social. Devolvámonos al periodo de los griegos, ¿sí? ¿Qué era el valor para los griegos en su máxima expresión? ¿Sí? Por ejemplo, tomemos el papel de la Ilíada, ¿sí? Por ejemplo, ahí el papel de Héctor, ¿sí?, dentro de lo que era él como hombre en la sociedad. Miremos ahí, el valor se vuelve indispensable para la figura del sujeto social, ¿sí?, del sujeto que interactúa con el otro. ¿Qué valor tenía, ¿sí?, la figura de Héctor a nivel social? Por ejemplo, pues era un hombre de guerra, un hombre de verdad, un hombre creíble. Evidentemente, esos valores que Héctor tenía dentro de su personalidad eran reconocidos a nivel social. En ese instante, sí, en ese periodo específico, pues la humanidad, la polis, valida, legitima el valor del sujeto. Pero obviamente tenemos que reconocer que los valores puestos en ese sujeto tienen unas características especiales. Vamos a mirarlas detalladamente. ¿Cuáles son las características de los valores puestos en el objeto y puestos en el sujeto? ¿Sí? Primero, tenemos la característica de satisfacción. ¿Sí? El valor se satisface. ¿Sí? El valor tiene una satisfacción plena en la vida del sujeto y en el objeto cuando el sujeto le da el valor al objeto. Ahorita vamos a entender este juego de palabras en el momento de explicar las dos teorías. El valor es polarizado, tiene polaridad. Todo valor tiene un antivalor, por eso se vuelve un valor, ¿sí?, polarizado. La jerarquía mismo del valor. Hay valores que entran dentro de unas jerarquías. ¿Cómo jerarquizamos nosotros también los valores? ¿Sí? Para Ana, por ejemplo, el valor de la verdad es sumamente importante, para Juana no. ¿Sí? Para Juana es sumamente importante el valor de la honestidad, pero ¿sí?, para la segunda persona no. Entonces, ¿cómo jerarquizamos los valores? Desde unos principios. Trascendencia, los valores trascienden, ¿sí? Los valores
dentro de la cultura deben de trascender. El valor no desaparece, el valor trasciende, el valor cambia de acuerdo a la importancia que le damos en la sociedad. El valor es dinámico, dinamiza, ¿sí? El valor nunca se queda quieto, el valor tiene que estar creando y ser recreado, ¿sí? La aplicabilidad es sumamente importante, esta característica del valor. Si el valor no se aplica, entonces el valor muere. La aplicabilidad del valor. Y la característica de la complejidad. Cada valor es complejo en sí, ¿sí? Porque lo entendemos y le hacemos lectura desde nuestra propia visión y desde una cultura determinada. La clasificación de los valores la podemos dar a partir de una importante postura que tiene el ser humano en relación a la vida misma, ¿sí? Ya que ellos, los valores, se encuentran en cada parte de nosotros, ¿sí? Las personas indican algo que da cuenta de lo que es el valor, ¿sí? Las personas dan entonces esa clasificación de los valores, es decir, la persona es la indicada para hablar de valores. Ahora vamos a entender un poco la postura del subjetivismo y el objetivismo en relación a la partida del valor desde el objeto o desde el sujeto, ¿sí? Miremos acá. La clasificación de los valores se dan a partir de unos ámbitos: los valores naturales, los valores económicos, valores políticos sociales, valores éticos morales, valores estéticos. Ahora, ¿de dónde sale esta clasificación de los valores? Pues parte, como lo hemos venido abordando durante estas reflexiones, de la cultura, ¿sí? La cultura hace que la moralidad sea vivida a través de los valores, ¿sí? La ética pensada hace que esos valores cobren sentido, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia de mirar nosotros, queridos estudiantes, cuáles son las clasificaciones de los valores. Ahora, vamos a mirar acá el objetivismo axiológico para entender la corriente objetivista de los valores, ¿sí? Primero, esta corriente se opone determinantemente al subjetivismo. Entonces, por eso hablamos de objetivismo versus subjetivismo. Segundo, sostiene que los valores dependen del objeto y no del sujeto, ¿sí? Lo único que hace el sujeto es captar el valor, ¿sí? Miren qué tan interesante esta postura de esta corriente. Sostiene que los valores dependen, ¿sí?, del objeto y no del sujeto. Es decir, el valor está puesto en las cosas. El valor está en este bolígrafo, ¿sí? Está implícito en él. Ahora, el momento de darle el valor al bolígrafo, ¿sí?, ya tiene que hacerse parte de una reflexión distinta, ¿sí? Es decir, desde el subjetivismo, el sujeto le da el valor al objeto, pero desde el objetivismo no. El objetivismo reconoce que la valoración es subjetiva, pero ello no implica que el valor lo sea, ¿sí? Miren la postura que da el objetivismo, ¿sí? Reconoce que la valoración es subjetiva, pero ello no implica que el valor lo sea. No puede concebirse el objeto con su captación, ¿sí? Defiende el objetivismo. No se puede concebir el objeto con su mera captación. Esto es una postura del objetivismo. ¿Sí? Tiene que partir, ¿sí?, esa idea de que hay algo, ¿sí?, que está puesto para ser valorado. Frente al argumento de discrepancia de los subjetivistas, los objetivistas afirman que ésta se da en los bienes y no en los valores. Mire qué tan interesante esta postura. Se discrepa sobre la belleza de un cuadro, ¿sí?, o la justicia de un acto, pero no sobre la belleza o la justicia, que son valores independientes de todo bien. Miremos la corriente subjetivista de los valores, es decir, la que se opone a la corriente objetivista. ¿Puede algo tener valor si nadie lo ha percibido
ni puede percibirlo, se pregunta esta corriente subjetivista. ¿Tiene sentido ni existencia propia sin que exista el sujeto? Es decir, aquí es el sujeto le da plena legitimidad al valor en el objeto. No existe, ¿sí?, el valor del objeto sin sujeto. Esa es la tesis, podríamos decir, del subjetivismo. La valoración real o potencial parece ser un elemento indispensable del valor. Los valores no existen en sí y por sí, sino que son meras creaciones de la mente, ¿sí? Existen solamente para mí, para el sujeto. El ejemplo, el valor de un exquisito manjar no está en él, sino en mí como sujeto, ¿sí?, en mi paladar que lo saborea. Miren, ahí hay un ejemplo muy claro para poder mirar la corriente subjetivista. Es decir, las cosas no tienen valor en sí mismo, sino es el sujeto que mira y puede notar dicho valor en el objeto, pero es por el sujeto. Miremos aquí, ¿sí?, nuevamente las dos definiciones para ahondar en ello. Corriente subjetivista. La corriente subjetivista afirma que los valores son el resultado de las reacciones individuales y colectivas. El valor no tiene sentido ni existencia propia sin que exista el sujeto. En cambio, la corriente objetivista dice, la corriente objetivista es lo opuesto a lo subjetivo, afirma que los valores dependen del objeto y no del sujeto. Lo único que hace el sujeto es captar el valor. Yo creo que en estas dos definiciones podemos concluir las corrientes axiológicas, ¿sí? Y es muy sencillo. ¿Y cómo nosotros hacemos de esto una reflexión en el aula de clase o en nuestro quehacer profesional? Miren, pertenezco a una corriente subjetivista, porque esto depende mucho también la forma como nos comportamos, ¿sí?, a nivel social, a nivel moral. Pertenezco yo a una corriente objetivista, ¿sí? ¿Dónde está el valor? Esto es un ejercicio para nuestros estudiantes en el aula de clase, explicarles estas corrientes axiológicas, que va a depender mucho también de nuestro proceder a la hora de valorar o no, ¿sí?, al otro o las cosas, ¿sí? ¿Qué valor tienen las cosas para mí? ¿Por qué les doy el valor? ¿O las cosas tienen valor por sí mismo? ¿Sí? Por ejemplo, podemos hacer una actividad inmediata de que